Niki Lauda, el piloto campeón del mundo, cuya locura fue más allá de las típicas de cualquier otro conductor. Fue un precursor de la seguridad automovilística en la F1 y un genio al volante. Quédate a ver su gran historia, la cual va a sorprenderte. Hola a todos, hoy les traigo el primer video de esta nueva sección que se va a llamar Campeones y Leyendas. Creo que era correcto empezar por uno de los campeones más icónicos, el cual tuvo uno de los duelos más recordados por las generaciones anteriores que seguían la máxima categoría. Pero dejemos de lado las presentaciones y comencemos con lo importante, la historia de Niki Lauda, el tricampeón del mundo. El automovilismo, y en particular la Fórmula 1, está lleno de historias de velocidad, gloria y drama, pero pocas narrativas capturan la esencia de la lucha, la resiliencia y la pura fuerza de voluntad, como la vida de Andreas Nikolaus Lauda, mundialmente conocido como Niki Lauda. Nacido en Viena, Austria, el 22 de febrero de 1949, Lauda no solo se convirtió en uno de los pilotos más exitosos de su generación, ganando 3 campeonatos mundiales, sino que también protagonizó uno de los regresos más impactantes y heroicos en la historia del deporte tras un accidente que casi le cuesta la vida. Inicios de Niki Lauda. Niki Lauda nació en una familia adinerada en Viena, Austria. Lauda se educó para ser hombre de negocios, pero luego decidió convertirse en piloto de carreras en 1968, a pesar de la desaprobación de su familia. La incursión de Niki en el mundo de las carreras fue un acto de rebelión contra su propia familia. Proveniente de un próspero linaje dedicado a la fabricación de papel, Niki se encontró con la desaprobación de sus parientes ante su pasión por la velocidad. A pesar de la resistencia familiar, Lauda estaba decidido. Comenzó su carrera en 1968 compitiendo en minis, para luego ascender a la Fórmula B y a la Fórmula 3. Su camino no fue sencillo ni financiado por su acaudalada familia. En 1971 llegó incluso a hipotecar su póliza de seguro de vida para conseguir un préstamo y comprar su asiento en el equipo March Engineering de Fórmula 2. Con March debutó en la Fórmula 1 y en 1972 ya era parte de los 12 eventos de la máxima categoría. Niki Lauda en la Fórmula 1. La temporada de 1973 lo encontró compitiendo para British Racing Motors. Fue en 1974 cuando su carrera dio un giro trascendental al fichar por la legendaria escudería Ferrari. Su llegada revitalizó al equipo italiano que atravesaba un periodo de sequía. Lauda no tardó en demostrar su valía, logrando su primera victoria en la Fórmula 1 en la cuarta carrera con Ferrari y poniendo fin a 2 años sin triunfos para la marca. Terminó la temporada en un prometedor cuarto lugar, mostrando destellos del campeón que estaba destinado a ser. El año 1975 fue el de su consagración. Ganó 5 carreras y se alzó con su primer campeonato mundial de Fórmula 1, solidificando su estatus como uno de los mejores pilotos del momento y devolviendo a Ferrari a la cima. La temporada de 1976 se convertiría en la más recordada y dramática de su carrera, y una de las más icónicas en la historia de la F1. Niki Lauda dominaba el campeonato, habiendo ganado 4 de las 6 primeras carreras y con una ventaja considerable en puntos sobre su rival más cercano, el británico James Hunt. La 10ª carrera de la temporada era el Gran Premio de Alemania en el temido circuito de Nürburgring, conocido como el Infierno Verde. Lauda, consciente de los riesgos y las precarias condiciones de seguridad del circuito, intentó persuadir a los demás pilotos para boicotear la carrera, pero su propuesta fue rechazada. El gran accidente de Nürburgring. El 1 de agosto de 1976, en la segunda vuelta de la carrera, la tragedia golpeó. Lauda perdió el control de su Ferrari en una curva rápida, el coche se estrelló contra un terraplén, se incendió y rebotó de vuelta a la pista, donde fue golpeado por otros monoplazas. Niki quedó atrapado en el coche en llamas. Varios pilotos se detuvieron para ayudar a sacarlo de los restos en llamas. Lauda sufrió quemaduras terribles en la cabeza y la cara, perdiendo parte de una oreja y los párpados, además de inhalar gases tóxicos que dañaron gravemente sus pulmones. Estuvo al borde de la muerte, recibió la extrema unción en el hospital y quedó inconsciente. La recuperación de Niki Lauda tras su grave incidente en 1976 fue increíblemente rápida y asombrosa. Después de sufrir quemaduras graves en la cara, cabeza y manos, así como daños en los pulmones, Lauda volvió a la Fórmula 1 solo 42 días después.
Este regreso a las pistas se considera una hazaña sobrehumana y un símbolo de su determinación y resistencia. Contra todo pronóstico, Niki Lauda no solo sobrevivió, sino que regresó a la competición en el Gran Premio de Italia en Monza. Con la cabeza vendada y visiblemente marcado por las quemaduras, logró un asombroso cuarto lugar. Mientras Lauda se recuperaba, James Hunt aprovechó su ausencia para recortar la diferencia en el campeonato, ganando el Gran Premio de Alemania y otras carreras. La lucha por el título de 1976 llegó a la última carrera en Japón, con Lauda con una ligera ventaja de 3 puntos. La definición del campeonato de 1976. Un 24 de octubre de 1976 se disputó el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, el día en el que James Hunt fue campeón del mundo y Niki Lauda valoró más su vida. Esta carrera, o mejor dicho, esta temporada completa, es la principal inspiración para la película Rush del año 2013. El mundo de la Fórmula 1 venía de una gran conmoción cuando vieron envuelto en llamas al Ferrari de Niki Lauda en el Gran Premio de Alemania de 1976 en el circuito de Nürburgring, donde el piloto austríaco salió con vida después de un auténtico milagro. Niki Lauda había vuelto a las pistas a tan solo un mes y medio de su accidente, tras una recuperación muy sufrida de sus quemaduras. Podría haber muerto, pero la vida le dio otra oportunidad y por solo su fuerza de voluntad estaba de regreso mucho antes de lo esperado. Tras las carreras en Italia, Canadá y Estados Unidos, todo se decidiría en un lluvioso fin de semana en Japón, el último Gran Premio del año. Así, un 24 de octubre de 1976 se celebra la primera prueba de la historia en el país del sol naciente, con un Niki Lauda aventajando en 3 puntos al McLaren de James Hunt. El austríaco aún estaba muy lesionado y no podía ser tan regular como los días previos al accidente, pero su experiencia como campeón le daban una ayuda extra. No estaba obligado a ganar, solo a llegar entre los primeros. Para que Hunt salga campeón de esa carrera, necesitaba lo siguiente: ganar sin importar la posición de Lauda, salir segundo y que Lauda salga cuarto o peor, salir tercero y que Lauda salga sexto o peor, o salir cuarto y que Lauda no haga puntos. Si salía quinto o peor, no sería él el campeón del mundo. El piloto austríaco podía salir campeón dependiendo de los resultados, por lo tanto tenía presión, pero no tanta como podría esperarse. La clasificación del sábado colocó Lauda en la posición de tercero, mientras que Hunt alcanzó el segundo puesto. Un día después, un torrencial aguacero cayó a las orillas del monte Fuji, lo que hizo que la pista se llenara de agua y como no cesaba, los pilotos se reunieron para tomar una decisión sobre si tomar la salida o no. La mayoría, con Emerson Fittipaldi y Niki Lauda a la cabeza, se negaron a competir, y solo Clay Ragazzoni y Vittorio Brambilla querían correr, mientras que los otros no se pronunciaban demasiado. Los organizadores temían por la cancelación del Gran Premio, que era el primero en Japón. Se decidió que cada miembro de la parrilla optara por salir a la pista o no, y después de 1 hora y media de discusiones, se confirmó que los pilotos debían prepararse para la carrera, con muchos de ellos subiendo sus monoplazas totalmente enfadados. Todos se fueron colocando en la parrilla con neumáticos de lluvia, y aunque el clima se volvió un poco más favorable antes de la salida, el agua que levantaban los coches a su paso era enorme, reduciendo la visibilidad, que era casi nula. Lauda, con el recuerdo de su accidente aún en la mente, solo dio una primera vuelta para retirarse y dejar en manos de Hunt el título mundial, para lo que necesitaba al menos una cuarta plaza. El de McLaren iba por buen camino, primero todo el tiempo, pero su suerte cambió cuando sufrió un pinchazo en uno de sus neumáticos, lo que le hizo caer posiciones hasta el sexto lugar. Sin saber si sería campeón, el británico se encaminó hacia una feroz remontada para ser tercero y cosechar su primer y único campeonato. Niki Lauda luego del año 1976. La relación con Ferrari, ya afectada por su retiro en Japón, se deterioró aún más durante la temporada de 1977. A pesar de esto, Lauda volvió a mostrar su brillantez, ganó 3 carreras y logró 6 segundos puestos, lo que le permitió asegurar su segundo campeonato mundial con comodidad antes del final de la temporada. Sin embargo, su descontento con el equipo lo llevó a abandonarlo antes de las 2 últimas carreras, anticipando su salida previamente anunciada para unirse a Brabham. Su paso por esta escudería en 1978 y 79 no fue tan exitoso como su etapa en Ferrari. A pesar de ganar 2 carreras, los coches no eran consistentemente competitivos y la fiabilidad, especialmente con los motores Alfa Romeo, fue un problema constante. Cansado de lo que él mismo describió como conducir en círculos sin un coche ganador, Niki Lauda decidió retirarse de la Fórmula 1 en septiembre de 1979. Se dedicó por completo a su nueva empresa, Lauda Air,
una aerolínea charter que había fundado ese mismo año. El retiro de Lauda duró poco. En 1982, el equipo McLaren lo tentó con una oferta que se rumoreaba como el contrato más lucrativo de la historia de la Fórmula 1 hasta ese momento. Niki sentía que aún tenía velocidad y talento. Después de una exitosa prueba, su principal desafío fue convencer al patrocinador, Marlboro, de que seguía siendo capaz de ganar. No tardó en demostrarlo, triunfando en su tercera carrera tras su regreso, en el Gran Premio de Long Beach. Su retorno fue un éxito, y en 1984 Niki Lauda protagonizó otra batalla épica por el campeonato, esta vez contra su compañero de equipo en McLaren, el talentoso francés Alain Prost. Lauda tuvo que vencer a Prost siendo inteligente, trabajando en la preparación de la carrera, no en la clasificación. Esta decisión resultó crucial. La definición del campeonato llegó a la última carrera en Estoril, Portugal. Niki Lauda llegó con 66 puntos y Prost con 62,5. Esa media unidad fue obtenida en un polémico Gran Premio de Mónaco acortado por la lluvia. Lauda necesitaba terminar al menos segundo para asegurar el título. En una carrera tensa, logró remontar desde una 11ª posición hasta el tercer lugar, cuando Nigel Mansell, que iba segundo, abandonó por problemas de frenos a falta de 18 vueltas. Lauda heredó la segunda posición. Prost ganó la carrera, pero Niki Lauda, al terminar segundo, se consagró campeón mundial por tan solo medio punto, 72 a 71,5. Fue la definición más apretada en la historia de la Fórmula 1. Este tercer título mundial, ganado 10 años después del primero, y después de un retiro y un accidente que casi lo mata, cimentó su leyenda como un piloto único. La temporada del 85 fue más difícil para Niki, marcada por numerosos abandonos. Sin embargo, logró una última victoria memorable en el Gran Premio de Holanda, defendiendo la posición de un Alain Prost que venía fuerte. Al final de la temporada del 85, con un 10º puesto en el Gran Premio de Australia, Niki Lauda se retiró definitivamente de la competición. La vida de Niki Lauda post-retiro. Lauda se caracterizó por ser un piloto cerebral, meticuloso en la puesta a punto del coche y que minimizaba los riesgos innecesarios. Su inteligencia en la pista se trasladó a su vida post-retiro. En 1993 regresó a Ferrari como asesor técnico y fue él quien recomendó encarecidamente la contratación de un joven Michael Schumacher. Más tarde fue jefe del equipo Jaguar Racing entre 2001 y 2002. Desde 2012 hasta su fallecimiento fue una figura clave en la escudería Mercedes, actuando como asesor no ejecutivo y accionista minoritario. Durante su tiempo en Mercedes, el equipo vivió una de sus eras más dominantes. Además de sus roles en equipos, Niki Lauda continuó expandiendo sus negocios de aviación y trabajó como comentarista de televisión para la cadena alemana RTL. Y eso ha sido todo el día de hoy. Espero que les haya gustado. Es bueno conocer un poco del pasado de este deporte y enterarnos de las múltiples historias que nos ha sabido traer a lo largo de los años. Si te gustó este video, te invito a dejarle like, suscribirte y también compartir. Así me ayudas a llegar a más personas. Quisiera poder llegar a 500 suscriptores como primer objetivo y puedo con tu ayuda. Con algo tan simple como un clic me permitís crecer. No olvides que hacemos análisis de cada gran premio y hablamos un poco de temas fuera de la temporada en las semanas de descanso. Nos vemos el próximo video. Saludos a todos.